a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 13. Como aquí la costumbre es predicar el mismo mensaje, predicamos el mismo mensaje, hermano Edras. Esas son las instrucciones que usted me dio. Voy a cumplirlas. Hechos 13, versículos 17 al 22. Pueden quedar sentados si desean, no hay que pararse. Hechos 13, 17 al 22. Así dice la Biblia: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por favor, tomen asiento, mis hermanos, ya hemos orado. Que Dios nos hable esta mañana. Para servir a Dios es necesario hacer lo que Dios quiere. Parece obvio este enunciado, que es el tema de esta predicación. Pero a mí siempre me ha llamado la atención un versículo que está en Romanos capítulo 12, hablando de los dones. Dice: el que preside con solicitud, eso se entiende, el que preside lo haga con diligencia, con gestión, como se dice ahora. El de servicio, dice, el de servicio en servir. Casi que parece una repetición innecesaria, ¿verdad? Hombre, si de servicio es para servir. Pero resulta que muchos creyentes, o algunos creyentes, cuando dicen que quieren servir, realmente no quieren servir. Quieren es mostrar que son capaces de hacer algo, sobre todo cuando uno es joven. Mostrar que tienen habilidades. Y claro, uno joven, yo también lo fui, no me preocupe. Dice llorar aquí mi tío, que era pastor, así que no era tan buena persona, digamos, no era tan mansito. Uno joven quiere demostrar que tiene habilidades y se ha ido a la universidad y ha aprendido algunas habilidades, capacidades. Quiere mostrar que sabe, y critica a los viejos. Eso ya no saben hacer, esto se hace así, se hace así. Entonces, demostrar que uno es capaz, no es servir al Señor. Cuando uno sirve, solo le debe, o sirve al Señor, estoy hablando. Cuando uno sirve al Señor, solo debe interesarle servir al Señor. Amén. Más nada. Servir. El resto vendrá por añadidura. Dios no se queda con nada. Dios te pondrá en alto. Los jóvenes, por ejemplo, uno cuando es joven, y hablo de mí, cuando yo era joven, ya no soy tan joven, uno siempre reclama espacios. Es que no nos dejan trabajar. Bueno, Dios te va a dar el espacio si tú te ocupas en servir. Amén. Ahora bien, los textos que hemos leído nos aclaran un poquito esa temática, porque dice: había uno, Dios levantó al pueblo, lo tuvo, allá estuvieron como extranjeros en Egipto, luego estuvieron en el desierto por 40 años, luego les dio jueces por cerca de 450 años, luego ya se quejaron y no querían a Samuel, que fue el último profeta, el último juez y el primer profeta.
Y luego él le levantó a Saúl, hijo de Cis. Haciendo las cuentas un poquito, habían pasado como 1000 años desde que ellos estuvieron en Egipto, desde que llegó Abraham, desde que llegó, Jacob con su familia. 1000 años, un poquito menos habían pasado. Y ahora, dice la Biblia, después de esa apretada historia que cuenta allí, que levantó a uno, que fue David. ¿Por qué razón Saúl no siguió siendo rey? La Biblia nos lo cuenta. Dice que cuando Dios lo escogió, Saúl se había escondido. Estaba buscando unas asnas y cuando lo fueron a llamar, estaba por ahí escondido en unos matorrales. Lo sacaron de allá y Dios lo puso como príncipe de su pueblo. Y Samuel, gracias por el cafecito, Samuel le dio unas instrucciones. Escucha la historia. Y bueno, va a pasar esto, tú vas a encontrar unos profetas, vas a encontrar las asnas, etcétera, etcétera. Espérame para que yo bajaré a ti y ofreceremos holocausto a Dios. Y pasó los sucesos rápidamente y Saúl se quedó esperando a Samuel. Y Samuel no aparecía. Y él creyó que tenía la capacidad de hacer holocausto cuando él no estaba llamado a eso. Si bien era rey, el poder, la autoridad política, él no era sacerdote para que ofreciera sacrificios. No era su papel. Pero él quiso demostrar o se sintió en capacidad de hacerlo. Y cuando llegó Samuel le dijo, ¿por qué has hecho eso? Locamente has procedido. Jehová te ha desechado. Así que desde ahí, al poco tiempo de haber sido nombrado, hasta ahí llegó. Pasaron tiempos, claro, años y todo, pero ya Dios no lo quería. Cuando él derrotó a Amalek y no lo mató, ya él estaba desechado. Así que Saúl no hizo la voluntad de Dios. Hizo lo que a él le pareció. Y entonces Dios se levantó a uno, dijo, me voy a levantar a otro. Y mandó a Samuel que fuera a la casa de Isaí. Había varios hermanos, eran 7. Los 6 primeros pasaron, no era ninguno. Y al final escogieron a David, que era el más pequeño, estaba por allá cuidando las ovejas. Y uno diría, bueno, pero es que entonces David, ¿qué hizo? ¿Por qué Dios dijo que él cumpliría su voluntad? Lo que Dios dice de David es que era conforme al corazón de Dios. En otras palabras, estaba dispuesto a hacer lo que Dios pedía de él. Amén. Y yo quiero tomar rápidamente esta idea para que la apliquemos a nuestra vida hoy. Tú y yo que somos hijos de Dios. Amén. Se Biblia que somos reyes y sacerdotes. Somos nuevas criaturas. Y eso a veces lo tomamos un poco a la ligera, pero ser nuevas criaturas quiere decir que tenemos la naturaleza divina. ¿O no? Entonces eso es lo que dice Pedro en su segunda carta, que somos hechos participantes de la naturaleza divina. Que hemos muerto y nos ha dado vida nueva. Amén. Aleluya. Así que tú y yo tenemos una condición espiritual especial. Somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, si me apuras un poquito, nosotros tenemos, voy a decirlo en términos, no soy muy experto en estas materias, pero lo voy a decir, tenemos los genes de Dios. Dice un dicho popular, hijo de tigre, sale pintado. No puede salir con manchas o sin manchas, sale pintado, con rayas, con manchas así como deben ser. Entonces dígame una cosa, si usted ha nacido de nuevo, si usted es engendrado no por voluntad de varón, hablando de la parte espiritual, ¿cuál será su tendencia a hacer
la voluntad de Dios. Este versículo que dice en 2 de Pedro, sed santos porque yo soy santo, tomándolo del Antiguo Testamento, se nos ha metido en la cabeza que eso no es un mandato, y no es un mandato, es un reconocimiento de lo que nosotros somos. Ahí lo explica, lea con detenimiento. En otras palabras, no es que Dios te dice, tienes que ser santo porque yo te mando que seas santo, no, así no es. Yo te engendré, te hice santo, tú te actúas santamente. Oh, eso es distinto. Eso es distinto, ¿verdad? Hermano, pero ¿ustedes por qué pecamos? Bueno, dice que David era conforme al corazón de Dios, pero también la embarró. ¿O no? Se acostó con Betsabé, hizo un censo que no debía hacer, mandó a matar al esposo de Betsabé, a Urías, y tuvo problemas. ¿Qué pasó? Que Seba se le rebeldizó y Absalón se le rebeldizó y un tiempo también. Así que no es que tuvo siempre una vida exitosa. Tú y yo, dice Pablo, tenemos este tesoro, la revelación de Dios en nuestras vidas, en vasos de barros, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. ¡Aleluya! Nos ven vasos de barro, feo, maluco. Como decimos aquí en la costa, maluco, porque en el interior de maluco es estar enfermo. Y aquí un chiste, cuando yo vivía en la casa de Elsa, el papá de ella decía, estoy maluco hoy. Yo decía, tú nunca has sido bonito. Al hermano Santiago yo le decía eso, ¿recuerda? Vivimos en la casa de la hermana Elsa allá en Bogotá. Su mamá fue una madre para nosotros, nos fue muy bien. Así que nos ven malucos, un vaso de barro, una vasija maluca, pero dentro tenemos un tesoro. ¡Aleluya! Dios se nos ha revelado en Jesucristo. Lo hemos reconocido, aceptado, y tenemos la naturaleza divina. En otras palabras, podemos actuar como santos. Ahora bien, como este vaso es de barro, a veces se complica. A veces quiere mostrar que tiene mucha capacidad. No te olvides, para servir a Dios hay que hacer lo que Él quiere, no lo que tú crees que puede mostrar que eres. Qué bueno. Para actuar santamente se necesita haber nacido de nuevo. Y esta mañana ponía un ejemplo que lo voy a repetir ahora. Una vez iba yo en un bus y un par de muchachos iban hablando, aquí en Barranquilla hace muchos años, en bus de Delicia Solaya. E iban hablando y uno de ellos iba quejándose porque estaba con la novia solo en un lugar, tenía sus planes y se le dañaron. No hizo lo que pensaba hacer con la novia y lo que pensaban hacer. Llegó alguien y ya se le dañó, el niño se quejaba. Hombre, se me dañó el plan, y etcétera, etcétera. Yo empecé a pensar, si a un cristiano le pasa lo mismo y se está solo con la novia en un lugar apartado, seguramente va a querer hacer lo mismo que ese impío quiere hacer, con toda seguridad, porque es un vaso de barro. Pero si llega alguien y se le estorba lo que iba a hacer, dice, gracias a Dios que no pasó algo malo en mi vida y Dios me guardó. Dios mandó al hermano fulano o a la hermana fulana o al señor fulano y no pasó lo que hubiera podido haber pasado. Vean ustedes que la tendencia es diferente. Uno quiere hacer lo malo, el otro está tentado a hacer lo malo, pero Dios lo guarda, se alegra de que no pasó. Su nombre, gloria. Su nombre, gloria. Somos hijos de Dios y estamos o tenemos un tesoro en vasos de barro y podemos actuar santamente. Ahora bien, servir al Señor es hacer su voluntad para gloria de su nombre. Eso no quiere decir que siempre entendemos lo que Dios quiere con nosotros. No siempre comprendemos lo que Dios desea hacer por medio nuestro. Pero como tú y yo, como hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios, pueden también llegar a hacerlo. Queremos es servir
estamos listos a que Él nos use en lo que Él quiera, no en lo que yo quiera. Por eso tiene razón el coro que dice, o el himno que dice, no lo que quiera hacer. Cantémoslo un momentico. Ni donde quiera ir. Pues ¿quién soy yo que debo decidir? Ayúdame por favor los que cantan bien. No lo que quiera hacer. Donde quiera ir. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor y así feliz yo puedo ir. No lo que quiera hacer, ni donde quiera ir. Mi Padre escogerá. Entonces, yo estoy en manos de Dios. Y Él dice a dónde debo dirigirme. Esta mañana también contaba una anécdota de un muchacho que quería ser misionero en Japón. Y el pastor le dijo, ¿cómo no? En la esquina hay un tintorero que es japonés. Empiece con él. Porque él pensaba que ser misionero es algo muy honroso, y de verdad lo es. Ir a otro país, a otro continente, es algo, hemos leído historias muy bonitas de misioneros, pero que a veces con la visión del mundo moderno se nos olvida que esos misioneros fueron hombres puestos en manos de Dios. Que Dios, que aun a costa de su propia vida, algunos fueron misioneros, a costa de su propio dinero. El hermano William Thompson vino a Colombia como misionero y la misión que lo mandó, que no era del nombre ese todavía en ese tiempo, decía, si Dios te manda, Dios te provee. Tú tienes que pagarte tu pasaje, no te lo pagamos. Y vendió su casa y se vino a Colombia a trabajar en misiones. Era honroso, pero tenía que hacer un esfuerzo para servir. Entonces, quizás motivado por esos testimonios, queremos ser misioneros, pero no lo que quiere hacer. Si Dios lo que quiere es que yo barra la iglesia, pues la iglesia voy a barrer. ¿Cómo te parece? No te preocupes, que si sirves para misionero, Dios te escogerá de allí y te llevará a misionero. No te preocupes. El hermano Álvaro Torres, cuando hacían las convenciones acá en el templo, vendía pan y gaseosa ahí en el kiosco. El hermano Edra, creo que también barrió aquí algunas veces. Pintamos y después estaban de misioneros. Pero en ese momento había que hacer lo que Dios quería que hiciéramos. Se trata de eso, entender que Dios nos ha salvado, como decía el hermano Larsen, somos salvos para servir. Somos salvos para servir. Eso no quiere decir que todo nos sale bien. La embarramos a veces, pecamos a veces, cometemos errores a veces, pero nuestro corazón, si está conforme a la voluntad de Dios, seremos servidores de Dios. ¡Su nombre, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! David pecó, pero Dios lo llevó en victoria. Y David tuvo la sencillez, la humildad para reconocer que había pecado. Contra ti solo he pecado. Y cuando uno empieza a reconocer que ha pecado, ya empezó a cambiar. Ya empezó a cambiar. Bien, el cristiano de hoy, yo sé que tiene circunstancias un poco distintas, a veces complicadas, yo lo sé. El mundo de hoy es muy exigente. Antes del año 60 o 50, pues la persona que era bachiller ya no era gran cosa. Ya en los 60 y 70 hay que tener un pregrado en la universidad. Hoy hay que tener maestría o doctorado para más o menos defenderse en la vida. El mundo te lo exige.
El mundo te lo exige. Y un cristiano dice, pero hermano, es que tengo que estudiar y prepararme. ¿Y cómo hago para servir? Vamos con calma. Servir no quiere decir que tengas que hacer cultos y hacer muchas reuniones y estar, no. Quiere decir que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Escuche bien, el que planea y el que organiza es Él. Así que tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Dile, Señor, aquí estoy para servirte. Ahora bien, hay momentos en que se te exige servir. Si tú sabes hacer algo y te piden que lo hagas, sirve con eso. Que Dios quiere que hagas eso en ese momento. Tienes un tesoro en vasos de barro. Y dirá, hermano, pero es que no tengo tiempo para nada. Voy a referirme a una familia de la Biblia que servía a Dios. No se trata de hacer mis planes, no se trata de conseguir dinero, no se trata de conseguir poder. Se trata de que yo mengüe y el Señor crezca en mi vida. La familia que me refiero es la familia de Marta, de María y de Lázaro. Marta era servidora, muy activa. María muy adoradora, buscando la presencia de Dios, escuchando al Maestro. Y jocosamente dije esta mañana, digo ahora, ¿y Lázaro qué hacía? Nada. Morirse para que lo resucitaran. Fue todo lo que hizo. Morirse para que lo resucitaran. No hizo más. Los hombres están flojos siempre, ¿verdad? Las mujeres activas y los hombres flojos. Amén, amén. Dicen, oiga, no me ayude mucho yo. Pero Lázaro, dice la Biblia, que lo querían matar. ¿Y por qué lo querían matar? Porque su vida demostraba que Jesucristo tenía poder. Aleluya. Su vida era un testimonio de lo que Dios había hecho en él. Y por eso querían matarlo. Tu vida hoy es un testimonio del poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu vida en tu familia es una muestra de que Dios es poderoso. ¡Aleluya! Tus hijos deben ver que Dios ha hecho algo en tu vida. Y ese solo hecho dice que tú le puedes servir a Dios con tu vida. Y de ahí adelante todo lo que Él pida. Con tu vida. Cuéntale a tus hijos. Diles lo que Dios ha hecho por ti. ¿Cómo era tu familia cuando llegaron al Evangelio? ¿Qué pasaba? ¿Qué tristezas había? Y ahora lo que Dios ha hecho. Comentaba yo con alguien ayer. Nosotros no solamente somos salvos, sino que Dios nos cambia totalmente el perfil de nuestra vida. Nos da proyección, nos da visión del futuro, nos da organización en nuestra vida, dirige nuestras mentes, pone claridad de conceptos, nos pone en el camino adecuado. Y además de la salvación, nos da un desarrollo de la vida aquí adecuado y hacia adelante. Eso es el Evangelio. Y eso debe decir que Dios ha hecho algo en ti. Y con tu vida tú puedes servir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a que tu vida sea un testimonio de la obra de Jesús. Sirve a los de tu época. Nadie es tan poco importante en el Evangelio, nadie, absolutamente nadie, es tan poco importante que no pueda servir a Jesucristo. Todos somos servidores. Todos somos servidores. Y todos podemos mostrar con nuestra vida que Dios es poderoso. Amigo, esta mañana, tú que nos visitas y que tienes confusión y que tienes de pronto dificultades para entender algunas cosas que pasan, no te preocupes, no te preocupes.
Dios puede darle un vuelco a tu vida y con ella puedes servir al Maestro. ¡Aleluya! Con ella puedes servir al Maestro. Uno se goza viendo los ancianos de la iglesia que por años han estado allí, fieles, sirviendo, sirviendo, sirviendo. Ya hoy día quizás no pueden hasta casi venir al culto, muy poco pueden venir a veces, pero allí en su oración siempre tienen presente a los hermanos que trabajan, que sirven, que oran, que predican la palabra. Están dispuestos a servir. Somos salvos para servir. Aleluya. Tenemos un tesoro en vasos de barro. En la parábola del sembrador, Jesucristo dijo que había 4 tipos de terreno. Había el terreno donde el diablo quitaba la palabra que era sembrada. Había el terreno donde los problemas ahogaban la palabra. Había el terreno donde los afanes de la vida y los oropeles de la vida no dejaban crecer la palabra. Y había el buen terreno que daba fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tu familia es tu terreno. Tu familia es tu terreno. Te lo repito esta mañana. Tu familia es tu terreno. Y tú siembra la palabra. Siembra la palabra. No se trata, porque de pronto no sabes ni explicarla muy bien. No se trata de darles un discurso diario, un sermón con exégesis. No, si puedes hacerlo, maravilloso. Pero ni siquiera es eso lo que Dios te pide. Te pide que tu vida sea un ejemplo para tus hijos y tus nietos. ¡Aleluya! Siembra la palabra, diciéndole con tu vida: Cristo me cambió, soy nueva criatura, yo sirvo al Maestro. Y ellos pueden decir: vale la pena ser como mi mamá, vale la pena ser como mi papá, vale la pena ser como mi tío, vale la pena ser como mi abuelo, vale la pena ser como mi abuela. En la convivencia familiar hay muchos problemas a veces. Yo sé que hay problemas, pero si tú eres hijo de Dios, siembra, 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 siembra la palabra. Que haya fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Quita las espinas, quita las piedras, espanta al diablo. Está vencido en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! Espanta al diablo, échalo en el nombre de Jesús. No permita que haya portillos en tu familia donde el diablo se quiera meter. Escuché a un predicador decir eso y me pareció acertado. Dije: cada cristiano tiene a veces portillos donde el diablo se mete. Tape los portillos, que el diablo está vencido en el nombre de Jesús. No permita que el mundo le eche piedras y espinas a tu terreno. Límpialo, quítalo, para que crezca y haya fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta mañana Dios te dice que tú también eres un servidor de Jesucristo. Tú también eres un servidor. Tú también tienes palabra para dar. Tú también tienes una vida cambiada. También tienes una vida distinta. Eres uno que tiene un tesoro en vasos de barro. ¿Querrás servir al Maestro? ¿Querrás servir al Maestro? ¿Querrás con tu vida decir cada día que Cristo salva y cambia y transforma? Es tu decisión. Es tu decisión. Si esta mañana quieres que Cristo tome su vida, tu vida, ponla en sus manos para que Él te haga distinto y diferente. Estoy seguro que el Señor esta mañana le ha hablado a alguno aquí en esta reunión. Una persona, un amigo que quiera que Dios tome su vida y lo ponga cada día a su servicio. Si quiere venir adelante, yo le invito a que lo haga. Pónganse de pie, por favor, todos esta mañana. Todos podemos servir al Maestro. Aun el que esta mañana no se ha arrepentido puede decir: Señor, aquí estoy yo para servirte en mi familia, en mi hogar, en mi empresa, en mi comunidad, en mi barrio, en mi calle.
entre mis amigos. ¿Alguien quiere pasar adelante esta mañana para que Dios tome su vida? Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Mientras cantamos.